9:13 de la mañana, hoy comienza el curso en la región de Educación SABE. Un profesor de secundaria nacido en Moratalla, licenciado en Filosofía. En la actualidad es portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional de Vox en el Congreso de los Diputados. Joaquín Robles, buenos días. Hola, buenos días. El regreso a las aulas es hoy el tema destacado en esta jornada en la que nos preguntamos si es posible combinar la seguridad y la prevención ante el coronavirus con la vuelta al colegio. ¿Qué reflexión hace de todo ello? Bueno, hubiera sido posible si el gobierno hubiese hecho los deberes cuando debió. Lo que tenemos ahora es una improvisación y sobre todo esto que ahora llaman la cogobernanza, que consiste más o menos en ir pasándose la pelota, el gobierno central pasa la pelota a las autonomías y finalmente parece que son los centros los que tienen que tomar las decisiones oportunas. Y con razón, pues en muchos lugares, por ejemplo, recientemente he oído que en Pontevedra los padres se niegan a llevar a sus hijos al colegio por la masificación de las aulas. Todo parece que es improvisado. Hasta cierto punto es comprensible que haya incertidumbre, pero lo que no puede ser es que se hayan perdido estos meses de esta manera y que ahora andemos como estamos. En los lugares en donde se han abierto los colegios ya hay casos y algunos inmediatamente se han tenido que cerrar, una escuela infantil en Madrid, otras en Pontevedra, en el País Vasco, en Cantabria y en Murcia, que se abren hoy, pues vamos a ver lo que va a ocurrir, pero difícil va a ser que no se den casos positivos en las aulas. En la región estamos asistiendo día a día a un aumento de las cifras que tienen que ver con el coronavirus, desde los casos que se detectan hasta los fallecimientos. En el conjunto del país estamos igual. Señor Robles, ¿por qué España es el país europeo líder en contagios? ¿A quién hay que atribuirle lo que está pasando? Si es que hay que atribuírselo a alguien. ¿Cuál es su planteamiento? Nuestro planteamiento es que la culpabilidad, sobre todo es de la pésima gestión que hizo el gobierno. Tenga en cuenta que en el mes de febrero, cuando el doctor Stigman, nuestro representante en la Comisión de Sanidad, pidió a finales de febrero que se cerrase el espacio aéreo para aquellos viajeros que procedían de países en donde la pandemia estaba desatada, se nos llamó xenófobos. Se dijo que el virus de la xenofobia mataba más que el coronavirus y no se nos hizo prácticamente caso ninguno. También sabemos que el gobierno estuvo retrasando las medidas para poder celebrar ese aquelarre del día 8 de marzo y en general la gestión ha sido pésima. También esta pandemia ha venido a demostrar el fracaso completo y absoluto del Estado de las autonomías. No ha habido un mando único de sanidad, la gestión en las residencias de ancianos ha sido nefasta y cada uno, como ocurre con, como decía antes, con la cogobernanza en educación, se han ido pasando la pelota, han ido quitándose la responsabilidad de encima y por eso España no solamente es el país con el confinamiento más duro, sino el país con más casos por millón de habitantes y además el país en donde el Producto Interior Bruto ha sufrido un mayor retroceso, que está en torno al 18,5%. Las cifras son realmente espantosas y la gestión de la pandemia, según muchos organismos internacionales, sin duda es la peor de todos los países del mundo. Parece que Perú nos superaba hace unos días, pero en caso de muertos por habitante estamos absolutamente en cabeza. Y naturalmente, pues, hombre, la responsabilidad, la causa es el virus, pero la responsabilidad de la negligencia de la administración y de este gobierno, que nos ha llevado a la ruina y a la enfermedad, porque no ha sabido contener en su momento, tomar las medidas oportunas para evitar que esta pandemia se extendiera, me parece que es evidente. Y precisamente por esto y por muchas cosas más hemos presentado una moción de censura. El viernes tuvimos conocimiento de un hecho inédito relacionado con la inmigración ilegal en nuestra región. Nos referimos al pesquero argelino que llevaba 79 inmigrantes a bordo y que entró en el puerto de Cartagena escoltado por patrulleras de la Guardia Civil. ¿Qué consideraciones le merece este hecho en particular y la inmigración ilegal en general? Con el añadido ahora de que algunas personas que llegan dan positivo en coronavirus. Sí, otro efecto del efecto llamada. Este gobierno, al anunciar la renta mínima universal e incluir en ella la inmigración ilegal, hemos visto que, bueno, prácticamente lo que ha hecho ha sido provocar un efecto llamada. Nosotros pedimos la intervención de la Armada. Esto está completamente desbordado. Por ejemplo, en Canarias, el volumen de inmigrantes ilegales que han entrado supera el 500%. En Murcia también tenemos el problema. El otro día vimos el caso del pesquero. Hace poco estuvimos también, Luis Gestoso y yo, estuvimos en el hotel del Cenajo, donde había 160 y tantos argelinos. Vemos además que estos inmigrantes que entran en estos barcos pesqueros o en pateras o por otros medios,
en realidad no parecen ni tienen la pinta de refugiados, son personas que tienen buena salud, que están en edad militar y muchos de ellos, como bien dice, también plantean un problema de seguridad y aparte un problema de salud porque vienen contagiados, previsiblemente muchos de ellos lo estarán y se les deja al albur de su suerte, de manera que este es otro elemento más en el que nosotros hemos incidido. Nosotros no estamos en contra de la inmigración, nosotros creemos que la inmigración puede ser necesaria siempre que se atenga al marco legal establecido, a unas leyes que nosotros no hemos puesto. Lo único que pedimos es que se cumpla la ley. Lo que no puede ser es que estos inmigrantes ilegales entren y campen a sus anchas y que no haya ninguna medida ni ninguna ley política ni ningún movimiento por parte del Gobierno para evitar esta verdadera invasión que estamos sufriendo. Usted es diputado nacional, diputado en Cortes, uno de los 3 que obtuvo Vox por la circunscripción de Murcia. La semana que hemos dejado atrás ha sido intensa para la política de nuestro país. El jueves el Gobierno sufrió su primera gran derrota parlamentaria. Estuvo negociando hasta última hora, ¿no?, un acuerdo para salvar ese decreto ley por el que los ayuntamientos ceden al Estado sus ahorros a cambio de recibir dinero de un fondo de 5.000 millones. ¿Qué va a ocurrir con los presupuestos generales del Estado? ¿Lo sacará adelante el Gobierno o no lo sacará adelante? Pues no lo sé, pero yo supongo que sí, con el apoyo de todos los grupos separatistas, de todos los grupos neocomunistas, etcétera, y con el apoyo de todos los enemigos de España, pues a lo mejor lo saca hacia adelante. No sé exactamente. De momento lo que ocurre es que es verdaderamente vergonzoso que se esté penalizando a los ayuntamientos que han cumplido con su obligación y que tienen un superávit. Entonces se les castiga. Esto es lo que ocurre. Y aquellos que, sin embargo, no han cumplido con la obligación, pues reciben ventajas. Es un verdadero disparate. Todos los movimientos de este Gobierno van en la misma dirección, que no es otra que la división de España en 17 taifas, en 17 mini-estados, que serán fácilmente controlables por las grandes multinacionales o por las oligarquías locales. Y los ciudadanos estamos totalmente desamparados con este Gobierno. De ahí que nosotros hayamos propuesto esta moción de censura que presentaremos a final de este mes y que probablemente se debata en las Cortes. Si no hay antes el debate sobre los presupuestos, se debata a mediados de octubre seguramente. Sí, por esa moción de censura le iba a preguntar precisamente porque otra votación que está por llegar es la relativa a esa moción de censura anunciada en agosto por su partido. El Partido Popular no la va a apoyar. Dice Montesinos que para empezar no dan los números, que los populares no van a participar en fuegos de artificio que puedan reforzar a Sánchez. ¿Qué finalidad tiene esta moción de censura? Mire, en España ha habido 4 mociones de censura y la única que triunfó fue la última presentada al Gobierno de Rajoy por el señor Sánchez y todos los grupos separatistas y antiespañoles. Fue la única que prosperó. Hubo una primera contra la UCD que presentó el PSOE, una segunda que presentó el Partido Popular contra el PSOE. La primera fue contra la UCD, la segunda contra el PSOE y la tercera de Unidas Podemos. Todas fracasaron. La moción de censura es un instrumento legal que establece un derecho que tienen los grupos políticos de censurar la política del Gobierno. Precisamente para eso está. Los motivos para la moción de censura me parece que los hemos expuesto. Hay muchos más. Podríamos estar aquí prácticamente todo el día dando motivos para la moción de censura en la práctica totalidad de los ámbitos de la vida política de España. Se nos ha dicho que pretendíamos publicidad con esto. Vox no pretende ninguna publicidad, ni es un movimiento tendente a tener más eco en los medios, a pesar de que los medios nos ningunean sistemáticamente. Creo que es un derecho que tenemos como grupo político y que además la verdadera moción de censura se está planteando en las calles contra esta política nefasta del Gobierno. Hay motivos sobrados para la moción de censura y nosotros no hacemos más sino que cumplir con un derecho constitucional que tenemos los partidos políticos. El hecho de que salgan o no salgan los números, hombre, si evidentemente el PP, con esta política propia de maricomplejines que tiene, no quiere apoyar, pues es su problema, pero creemos que cualquier ciudadano, cualquier partido político que haga una reflexión serena sobre lo que está ocurriendo en nuestra nación, sobre el estado de la educación, de la sanidad, de la economía, me parece que tendría que apoyar esta moción de censura. Si el Partido Popular no lo quiere hacer, pues bueno, está en su derecho también no hacerlo. Lo que no puede decir es que no hay motivos para la moción de censura o que esta moción de censura no es pertinente porque no va a salir adelante.
en ese caso ninguna o la inmensa mayoría de las que se plantearon en democracia deberían de haberse planteado. Nosotros no hacemos más sino que cumplir con nuestra obligación, con nuestros votantes, con nuestros afiliados y con todo aquel que con un mínimo de sentido común, como decía antes, analice la situación política de España. Y para finalizar, ¿qué análisis hace de la situación de Vox en la región de Murcia? Por un lado, tenemos el proceso interno abierto para elegir al presidente y por otro tenemos la expulsión del partido de 3 de los 4 diputados autonómicos, 3 diputados que siguen usando la marca Grupo Parlamentario Vox, aunque quien únicamente puede hablar en nombre de Vox es el 4º diputado, Pascual Salvador, autoaislado de aquellos 3. Sí, estos 3 diputados desobedecieron órdenes de la dirección del partido, actuaron con deslealtad y no dejaron otra vía de salida que su expulsión. En este momento, pues nosotros hicimos los movimientos necesarios para que ellos no pudiesen hablar en nombre del grupo Vox. Sin embargo, pues ellos insisten en esta cuestión. Yo creo que la deslealtad pues ha llegado a un límite ya prácticamente intolerable. En cuanto a la situación del partido en la región, tenemos más afiliados, las encuestas nos son cada día más favorables y yo creo que el pueblo de Murcia, principalmente por su lealtad, principalmente porque aquí el pueblo de Murcia siempre ha sido un pueblo leal a España